Hola a todos y todas, ¿cómo les va? Espero que estén pasando unas felices fiestas. Y bueno, hablando de familia, hoy vamos a profundizar en un tema súper interesante, cómo nuestra historia familiar puede influir en quiénes somos hoy en día, Sí, exacto. incluso más allá de lo que recordamos. Para ese deep dive, nos vamos a sumergir en el libro de Mark Walling, Este dolor no es mío. Y la verdad es que la historia del autor es fascinante. Él sufría de migrañas terribles, probó de todo, hasta viajó a la India para ver gurús. Wow. Y 2 veces le dijeron lo mismo. Wow. Adafre, llama a tus padres. Increíble. Increíble, ¿verdad? Eso nos lleva al tema central del libro, el trauma familiar heredado. Ajá. O sea, no se trata solo de lo que vivimos nosotros, ¿verdad? Claro. Sino de experiencias que se transmiten a través de las generaciones, incluso si nunca se habla. Oh, De hecho, en el libro, Bolin habla de un chico de 20 años, Jesse, que sufría de insomnio severo. Ujú. Y resultó que su abuela era sobreviviente al Holocausto, pero nunca se hablaba de eso en la familia. O sea que algo que le pasó a la abuela de Jess podría estar afectándolo a él, aunque nunca lo supo. Exactamente. Es como si esas experiencias dejaran una huella que se hereda, aunque no tengamos recuerdos conscientes. Qué fuerte. Yeah. Y esto me lleva a una pregunta. Siempre he escuchado sobre la epigenética, Ya. pero ¿me podrías explicar cómo se relaciona con esto? Claro que sí. Piensa en tus genes como si fueran un libro de recetas. Esas recetas son las instrucciones para tu cuerpo, ¿cierto? Ajá. Ahora, imagínate que tu abuela, al usar el libro, hace anotaciones en los márgenes, pequeños cambios basados en su experiencia. Esas anotaciones vendrían a ser la epigenética. Ya. Cambian la forma en que se leen esas recetas, es decir, cómo se expresan tus genes. Interesante. Y lo más sorprendente es que esas anotaciones también se pasan a las siguientes generaciones. ¿En serio? Entonces, las experiencias de nuestros ancestros pueden afectar cómo funcionan nuestros propios genes. Así es. De hecho, hay un estudio bastante impactante que lo demuestra. Separaron ratones bebés de sus madres por un tiempo, ¿verdad? Ajá. Causándoles estrés, claro. Lo interesante es que los nietos de esos ratones, aunque crecieron con madres amorosas, también mostraban ansiedad. Wow. Entonces, estamos condicionados por traumas que ni siquiera vivimos. Es un tema complejo, sí, pero también significa que el cambio es posible. Si entendemos cómo funciona todo esto, podemos liberarnos de patrones que no nos pertenecen. Eso me da un poco de esperanza. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos cargando con ese equipaje familiar? Walling habla de algo llamado lenguaje nuclear. Lenguaje nuclear. Se refiere a las palabras o frases que usamos para describir nuestros miedos más profundos Ajá. y que a veces parecen exageradas para nuestra propia experiencia. ¿Me podrías dar un ejemplo? No estoy segura de entenderlo bien. Claro, imagínate a una persona joven que dice, mi vida se acabó, no voy a dejar nada en este mundo. Si esa persona no ha vivido una gran pérdida o fracaso, esa frase podría reflejar el lenguaje nuclear de un padre o abuelo que sí experimentó un fracaso importante. Entiendo. O sea, como si repitiéramos patrones sin darnos cuenta de dónde vienen. Exactamente. Y ojo, no se trata de culpar a la familia, sino de comprender de dónde viene la intensidad de ciertas emociones para liberarnos de ellas. Claro, claro. ¿Y cómo podemos identificar nuestro propio lenguaje nuclear? Wallen propone una herramienta muy útil, el genograma. Es como un árbol genealógico, pero además de los nombres, se registran eventos importantes. ¿Cómo cuáles? Muertes prematuras, secretos familiares, migraciones, incluso grandes ganancias o pérdidas financieras. Y eso nos ayuda a identificar patrones. Sí, la idea es buscar conexiones entre esos eventos y las frases o miedos recurrentes en la familia. Ya veo. Por ejemplo, una mujer que le tenía pavor a volverse loca. Al hacer su genograma, descubrió que una tía había sido internada en un hospital psiquiátrico Wow. y que su bisabuela había sufrido depresión posparto, un tema que nunca se hablaba en la familia. Increíble cómo todo eso puede estar conectado a través de generaciones. Sí, es como un rompecabezas que se va armando a medida que investigamos. Me imagino que esto puede generar muchas emociones. ¿Algún consejo para quienes se sientan abrumados con esta información? Lo importante es recordar que el genograma es una herramienta de autoconocimiento, no de autodiagnóstico. Claro. Si algo resuena fuertemente, esa es la clave. Y si hay algo que te genera mucha angustia, lo ideal es buscar ayuda profesional. Muy importante. No se trata de hacer esto solos. Exacto. Y a veces el simple hecho de hacernos estas preguntas ya es un paso importante en el camino hacia la sanación. Entonces, incluso si no tenemos todos los detalles de nuestra historia familiar, podemos usar nuestro lenguaje nuclear como punto de partida para explorar. Pero ahora, la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo podemos sanar esas heridas del pasado que a veces ni siquiera sabemos que tenemos? Ahí es donde entran las herramientas de sanación y reescritura de código de Walling. Ajá. Pero creo que esa es una conversación para la siguiente parte de nuestro Deep Dive.
Tienes razón, no podemos abarcarlo todo en un solo episodio. Así que los invitamos a quedarse con nosotros para la segunda parte, donde exploraremos cómo podemos liberarnos de las ataduras del pasado y construir una vida más plena y auténtica. No se lo pierdan. Retomamos nuestra conversación sobre este dolor no es mío. Sí, quedamos en la pregunta de cómo sanar esas heridas del pasado, sobre todo las que vienen de experiencias que no vivimos directamente. Exacto. Ya identificamos nuestro lenguaje nuclear, armamos nuestro escenograma, pero ¿ahora qué? Ajá. ¿Cómo nos liberamos de esas frases, esos patrones que nos limitan? Bueno, primero hay que entender que el proceso de sanación es personal. Y lleva tiempo, no hay una fórmula mágica. Claro. Pero Wallen nos ofrece varias herramientas para empezar a escribir el código. Una de las más interesantes es la creación de frases sanadoras. Frases sanadoras. ¿Cómo funcionan? Imagina que tu lenguaje nuclear es: Siempre me abandonan. ajá. Esa frase refleja una herida de abandono profunda, quizás heredada de un ancestro que vivió una separación traumática. La idea es crear una frase que contrarreste esa creencia limitante, algo como: estoy rodeado de amor y apoyo. Ya. O sea, cambiar el diálogo interno. Exacto. Sustituir una creencia negativa por una positiva. Sí, y la clave es repetir esa frase sanadora con convicción, como si estuvieras plantando una nueva semilla en tu mente. Me gusta la analogía de la semilla, como si estuviéramos cultivando nuevas creencias que nos den fuerza y seguridad. ¿Y qué otras herramientas propone Walling? Mencionaste algo de reescribir el código. Sí, Wallen también habla de la importancia de trabajar con el cuerpo. Ajá. Recuerda que el trauma se almacena no solo en la mente, sino también en el cuerpo, a través de sensaciones, de emociones. Claro. Muchas veces cuando recuerdo algo doloroso siento una opresión en el pecho o un nudo en la garganta. Exacto. Técnicas como la respiración consciente, el yoga, la meditación, nos ayudan a conectar con esas sensaciones corporales y liberar la energía bloqueada. O sea que no se trata solo de cambiar nuestros pensamientos, sino de sanar a un nivel más profundo, físico y emocional. Precisamente. Y Wallen también resalta la importancia de los rituales simbólicos. Rituales. ¿Me puedes dar un ejemplo? Claro. Mencionamos antes el caso de la mujer que se sentía sofocada en sus relaciones. Para romper ese patrón, Wallen le sugirió un ritual: ponerse un círculo de cuerda alrededor de sí misma mientras hablaba con la foto de su madre, reclamando su propio espacio. Suena bastante intenso y funcionó. Según Wallen, sí, la mujer sintió una liberación, como si hubiera cortado esos lazos invisibles que la mantenían atada al pasado. Me pregunto si todos necesitamos un ritual así de dramático para sanar. No necesariamente. Lo importante es que el ritual tenga significado para ti, que te ayude a simbolizar la liberación del patrón que quieres romper. Ya, no se trata de seguir una receta, sino de encontrar lo que resuena con nuestra propia historia. Exacto. Y si te sientes abrumado o no sabes por dónde empezar, siempre es recomendable buscar la guía de un terapeuta especializado en trauma familiar. Sí, es bueno recordar que no tenemos que hacer esto solos. Hay profesionales que nos pueden acompañar. Y hablando de acompañamiento, ¿qué pasa con las relaciones familiares actuales? ¿Cómo podemos manejar esas dinámicas que a veces son complicadas? Esa es una pregunta muy importante. Wallen nos recuerda que a veces la mejor forma de honrar a nuestra familia es crear una distancia saludable. No se trata de negar la historia, sino de proteger nuestro propio bienestar emocional. A veces el amor propio implica poner límites, incluso con nuestra propia familia. Exacto. Y esto puede ser especialmente difícil durante las fiestas, cuando la presión por estar juntos es mayor. Totalmente. Pero si entendemos que cada uno carga con su propia historia, con sus propios patrones y heridas, podemos empezar a relacionarnos desde un lugar de mayor compasión. Y también desde un lugar de mayor responsabilidad. Reconocer nuestro propio lenguaje nuclear nos permite tomar las riendas de nuestras emociones y dejar de reaccionar de forma automática ante las situaciones que nos disparan. Es como si tuviéramos la posibilidad de elegir cómo responder en vez de simplemente repetir los patrones del pasado. Exactamente. Y esa es la esencia del proceso de sanación. Recuperar nuestro poder personal y construir una vida más auténtica y libre. Es un mensaje muy poderoso, pero a ver si entendí bien. ¿Es posible sanar completamente el trauma familiar heredado? ¿Podemos liberarnos por completo de esas huellas del pasado? Esa es una pregunta compleja. Wallen nos invita a replantear la idea de sanación completa. Quizás no se trata de borrar las heridas por completo, sino de integrarlas en nuestra historia, de transformarlas en fuentes de aprendizaje y crecimiento. Entonces, no se trata de negar el pasado, sino de darle un nuevo significado. Exacto. Y al hacerlo, no solo nos sanamos a nosotros mismos, sino que también liberamos a las generaciones futuras. O sea que nuestro trabajo personal tiene un impacto que va mucho más allá de nosotros mismos. Precisamente. Y esa es una de las ideas más inspiradoras del libro. Al sanar nuestras propias heridas, estamos contribuyendo a la sanación de nuestro linaje familiar. Y de la humanidad en general.
Me encanta ese mensaje. Es un recordatorio de que todos estamos conectados y de que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo. Pero hay algo que me intriga. Mencionaste que el trauma se almacena también en el cuerpo. Eso significa que los síntomas físicos pueden ser una manifestación del trauma familiar heredado. Sí, es una posibilidad que explora Wallin en el libro. El cuerpo tiene memoria y a veces los síntomas físicos pueden ser una forma de expresar un trauma que no hemos procesado a nivel consciente. Suena un poco a ciencia ficción. ¿Cómo puede el cuerpo recordar algo que la mente no recuerda? Bueno, recuerda la epigenética que mencionamos antes. Las experiencias de nuestros ancestros pueden dejar marcas en nuestros genes, incluso a nivel celular, ¿no? Y esas marcas pueden influir en nuestra salud física, haciéndonos más propensos a ciertas enfermedades o dolencias. Entiendo. O sea, no se trata solo de emociones o patrones de comportamiento, sino que el trauma se puede manifestar también a nivel físico. Exactamente. Wallin nos invita a prestar atención a esos síntomas o enfermedades que no tienen una explicación médica clara. Podrían ser una señal de que hay un trauma familiar sin resolver. Eso me hace pensar en todas esas enfermedades autoinmunes o crónicas que son tan difíciles de tratar. Podría haber una conexión con el trauma familiar. Es una posibilidad que vale la pena explorar. Wallin no dice que el trauma familiar sea la causa de todas las enfermedades, pero sí nos anima a considerarlo como un factor que puede estar influyendo en nuestra salud. Y si sospechamos que hay una conexión, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sanar a nivel físico? Wallin propone un enfoque integral que combina la terapia tradicional con técnicas más holísticas. Habla de la importancia de trabajar con las sensaciones corporales, ¿no? De liberar la energía bloqueada a través de la respiración consciente, el yoga, la meditación o incluso terapias como el masaje o la acupuntura. O sea que la sanación del trauma familiar implica no solo trabajar con la mente, sino también con el cuerpo. Precisamente. Es un proceso de reconexión con nosotros mismos, de escuchar las señales que nuestro cuerpo nos está enviando. Y durante ese proceso, me imagino que pueden surgir muchas emociones difíciles. ¿Cómo podemos manejar eso? Wallin destaca la importancia de crear un espacio seguro para procesar esas emociones. Puede ser a través de la terapia, de grupos de apoyo o incluso del simple hecho de hablar con alguien de confianza. Lo importante es no reprimir lo que sentimos, ¿verdad? Sino permitirnos sentirlo y dejarlo ir. O sea que no tenemos que pasar por esto solos. Hay recursos y personas que nos pueden acompañar en este camino de sanación. Y creo que es un mensaje muy poderoso, especialmente en esta época del año, cuando muchos nos reunimos con nuestras familias y a veces surgen tensiones o conflictos. Tienes razón. Entender el concepto del trauma familiar heredado nos puede ayudar a tener más compasión, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros seres queridos. Cada uno carga con su propia historia, con sus propias heridas. Es como si tuviéramos una nueva lente para mirar nuestras relaciones familiares. Una lente que nos permite ver más allá de los comportamientos y entender las raíces del dolor. Exactamente. Y esa comprensión puede ser la base para una comunicación más sana, para establecer límites más claros y para construir relaciones más auténticas. Me parece un mensaje muy esperanzador. A pesar de las heridas del pasado, tenemos la posibilidad de sanar, de crecer y de crear relaciones más amorosas. Y para terminar, me gustaría compartir una reflexión de Wallin que me parece fundamental. Él dice que el trauma familiar heredado no es una condena, sino una oportunidad para despertar a una mayor conciencia de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Me encanta esa idea. Es como si al sanar nuestro pasado, también abriéramos la puerta a un futuro más luminoso, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Precisamente. Al liberarnos de las ataduras del pasado, podemos crear un legado de sanación para nuestra familia y para el mundo. ¡Wow! ¡Qué poderosa imagen! Y creo que es un excelente punto final para nuestra inmersión en el libro. Este dolor no es mío. Espero que esta conversación les haya dado nuevas herramientas para comprender y sanar sus propias historias familiares. Y recuerden, no están solos en este camino. Hay recursos, información y personas que pueden ayudarlos a navegar este proceso. Les deseamos unas felices fiestas llenas de amor, comprensión y conexión con sus seres queridos. Y para dejarlos con una pregunta para reflexionar, ¿qué palabra o frase te viene a la mente que parece demasiado grande para tu propia experiencia? Quizás ahí se esconde una pista de tu propio lenguaje nuclear. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento. Hasta la próxima.